presenta Capur haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra policías de la seccional de Carrasco, que no concurrieron a una denuncia alegando que no tenían patrulleros. Bonomi dice que este funcionario miente. El Banco de Previsión Social suspenderá las asignaciones familiares a quienes no cumplan con la contrapartida de enviar a sus hijos a la escuela. La propuesta del diputado blanco Luis Lacalle Pou de utilizar el lema Unión Cívica para un candidato único a la Intendencia de Montevideo fracasó por estar inhabilitado por la Corte Electoral. El INAU atiende a 5.500 niños y adolescentes víctimas de maltrato. Las cifras se conocieron al conmemorarse hoy el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. El año pasado la Línea Azul recibió 435 denuncias. Hoy en la entrevista la exministra María Julia Muñoz, presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, enfermedad que es la segunda causa de muerte en Uruguay. La presidenta argentina Cristina Fernández recibió a su par brasileña Dilma Rousseff, en tanto Mujica dijo en su audición que hablará con la mandataria brasileña para mejorar las relaciones del Mercosur. Peñarol recibió el préstamo del Banco República de $20 millones a 15 años para construir su estadio. Desde las 22:15, Nacional enfrentará a Real Garcilaso en Cusco a 3.400 metros de altura por la Copa Libertadores de América. El Ministerio del Interior presentó en el Juzgado de Crimen Organizado una denuncia penal para que se investigue si funcionarios de la seccional 14 de policía ubicada en Carrasco incurrieron en delitos de omisión y abuso de funciones. La denuncia sostiene que policías de esa dependencia dijeron a una vecina de la zona de Carrasco que denunció un robo que la seccional no tenía móviles. Luego de una investigación interna se determinó que al momento de la llamada debía haber al menos 4 patrulleros disponibles. Y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que el policía que informó eso mintió. El policía le tenía que haber dicho, tuviera o no tuviera vehículos, que llamaba al 911, que tiene el control de todos los vehículos, de las comisarías, de la Guardia Republicana, del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, de Radiopatrulla, y como lo tiene georreferenciado a cada vehículo, podía enviar para la casa el más cercano. Eso no se hizo. Luego hubo versiones de que el patrullero estaba en la custodia de un jerarca del ministerio, lo cual no es cierto. Hay jerarcas del ministerio en la zona, pero no ahí, sino más al sur, y el patrullaje que tienen es móvil, y el móvil que está ahí tiene la orden de participar en cualquier emergencia que se produzca, así que también podía haber sido derivado. Y bueno, eso fue una mentira, que no había vehículos. Bonomi afirmó además que se iniciarán auditorías a las demás seccionales policiales de Montevideo y que está prevista la incorporación de 130 nuevos móviles. Las declaraciones del secretario de Estado fueron realizadas en el departamento de Cerro Largo, donde se hizo el pasaje formal de la cárcel de Conventos al Instituto Nacional de Rehabilitación. La 14 tenía 19 vehículos. A mí me han ofrecido la donación de un patrullero para la 19, creo que era para Punta Carretas, y otro para donde nosotros eligiéramos. No lo aceptamos porque entendemos que tienen vehículos suficientes y que seguir agregándoles vehículos lo único que hace es disimular una mala gestión, y lo que hay que mejorar es la gestión. De todas maneras, ministro, ¿su cartera va a adquirir patrulleros, va a adquirir nuevos vehículos? Sí, esa fue la otra razón que dijimos que la donación, que había que comprarlos, iba a estar junto con la venida de 130 patrulleros, no para Montevideo solamente, sino para todo el país. Explican los motivos por lo que la cárcel de Conventos aquí en Cerro Largo pasa a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación. Dentro del cronograma se lo puso Cerro Largo porque es una cárcel que estaba en condición de trabajar en ese tema. La cárcel de Cerro Largo es el quinto establecimiento penitenciario en el país que pasa al Instituto Nacional de Rehabilitación. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete,
Uriarte, TNU Noticias, Cerro Largo. Señores y señores. El Banco de Previsión Social suspenderá el pago de las asignaciones familiares a quienes no cumplan con la contraprestación de enviar a sus hijos a estudiar tanto en centros públicos como privados. Las autoridades explicaron que el beneficio se restablecerá cuando se acredite la escolaridad de los menores. Este jueves en la Torre Ejecutiva se realizó el lanzamiento del primer control de asistencia y progreso educativo para asignaciones familiares. Al 10 de junio se hará un cierre de esa información, de modo que aquellos alumnos, aquellos niños, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes, beneficiarios de asignaciones familiares, que persistan como inactivos, se les suspenderá el pago de la asignación familiar cuando vayan a cobrar en el mes de julio. El ministro de Desarrollo Social enfatizó que el nuevo sistema no tiene fines de ahorrar recursos. No tiene un objetivo fiscal esto, y menos aún punitivo, es decir, castiguemos a los que no van a la escuela, pero al mismo tiempo, ¿no?, la herramienta del no cobro de la asignación familiar es una herramienta muy poderosa para estimular la presencia de los muchachos en la escuela, en el liceo y en la UTU. Por su parte, el ministro de Educación destacó la iniciativa y el impacto que puede tener en la reinserción estudiantil. No se trata de un apoyo económico, se trata de un elemento más que se suma a lo que son todas las políticas, el esfuerzo que se está desplegando para asegurar continuidad educativa, para asegurar la culminación de los ciclos educativos. El INAU atiende a 5.500 niños y adolescentes víctimas de maltrato. En la mayoría de los casos, los agresores son familiares directos. En el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el organismo presentó un informe sobre el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. El presidente del INAU reflexionó sobre el funcionamiento de la línea azul, que a través del 0800 50 50 recibe denuncias sobre violencia familiar, específicamente dirigida a niños y adolescentes. Cuesta después probar la agresión. Entonces usted tiene una situación que es increíblemente paradójica. Los niños y las niñas que denuncian esto terminan en el INAU, de los cuales tenemos un número muy importante, y los agresores siguen en sus casas. El INAU atiende actualmente unos 5.500 niños y adolescentes que reportan casos y denuncias que llegan al organismo. De un total de 435 situaciones atendidas por la línea azul, el 54% corresponde al sector femenino y el 46% al masculino. En cuanto a los agresores, el 78% corresponden a familiares directos, el 46% son los padres y el 25% las madres. Esta es una fuerte responsabilidad para el trabajo de la institución. Las niñas y los adolescentes deben crecer en un seno familiar y no en una institución. Pero frente a los mandatos judiciales, en primer lugar tenemos que cumplirlo, y en segundo lugar, efectivamente, ante la situación de abuso, lo primero que hay que hacer es retirar a la víctima del lugar en donde convive, entre comillas, convive con los victimarios. Información política. El acuerdo entre blancos y colorados para tener un candidato común a la Intendencia de Montevideo no podría utilizar el lema Unión Cívica porque está inhabilitado por la Corte Electoral. La idea fue propuesta por el diputado blanco Luis Lacalle Pou. El senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet, considera que hay que discutir los caminos con más tranquilidad. El 27 de abril de 2009, la Corte Electoral procedió a cancelar el lema Unión Cívica, ya que sus autoridades habían resuelto votar bajo el lema Partido Nacional. Este hecho es presentado por parte del Partido Colorado como el mayor impedimento para desarrollar la idea de Lacalle Pou. Esta propuesta política tiene que salir con claridad, con firmeza, con certeza, y no estar expuesta a rectificaciones, a equívocos, a teléfonos descompuestos que generen confusión a la ciudadanía. Digo, más allá de esto, señalamos nosotros que en estas pocas horas transcurridas desde la propuesta hemos hecho algunas averiguaciones, señalamos que
No se puede usar el lema Unión Cívica porque la personería electoral de la Unión Cívica fue cancelada en el año 2009 por la Corte Electoral, porque ese partido no compareció en la elección de ese año. De manera que ni siquiera sería técnicamente viable el acogimiento de esta propuesta. Hay que buscar otro nombre, constituir un partido nuevo, para lo cual no hay todo el tiempo del mundo. No estamos enamorados de la idea. Yo no soy de esos gurises que dicen yo juego si la pelota es mía y pateo los penales. Me parece que esta acción que está sustentada en un 70% de los montevideanos que no están de acuerdo con esta intendencia y quieren un gobierno mejor. Guambia, es un gobierno mejor, no es para sacar lo que están. Yo en esa no me prendería. Que hay un lema como la Unión Cívica que tiene autoridades, tiene carta de principio, alcanza a ir pasado mañana con 1.300 firmas a la Corte y quedar nuevamente autorizado, es una idea. Yo creo que a veces los políticos hablamos muy lindo, muy bonito, pero cuando tenemos que concretar siempre le encontramos un pero. El plazo legal para presentar un nuevo lema de cara a las municipales de 2015 vence en enero próximo. Ante la gran demanda de camas de CTI y la cercanía del invierno, la Administración de los Servicios de Salud del Estado ACE y el Ministerio de Salud Pública desarrollan estrategias para que no se produzca un desborde en los servicios. Es un problema grave. Nosotros tenemos la situación planteada de que estamos no por la capacidad de infraestructura, o sea, no por el número de camas, sino por la cantidad de profesionales en un límite, ¿verdad? Y es un riesgo que estamos evaluando desde el Ministerio permanentemente, ¿verdad? Para todo el sistema, la posibilidad de que no hayan las camas que se necesiten. Según Silva, en los últimos 3 años, ACE aumentó la cantidad de camas de CTI en forma sostenida. A esto debe sumarse que por ser las camas del CTI propias del sistema, siempre se hacen contrataciones a los prestadores privados. Actualmente se trabaja además para implementar estrategias que permitan disminuir los requerimientos de camas de CTI. Que ya sea disminuyan la entrada de pacientes a los CTI o apuren, digamos, o fortalezcan la salida a unidades de cuidado especial, tratando de dejar las camas de cuidados intensivos propias reservadas para aquellos casos que así lo merezcan. Según la jerarca, hay un alto porcentaje de camas de CTI que están ocupadas por personas que han sufrido accidentes de tránsito y ha aumentado el número de ingresos por situaciones de violencia. Por este motivo, y previendo que se aproxima el invierno, época de mayor demanda de camas de CTI, el Ministerio prepara estrategias. Este año vamos a invertir 50 millones de pesos en la contratación de recursos humanos supernumerarios. El año pasado invertimos 35 millones de pesos para la contratación de recursos humanos supernumerarios en el periodo de junio a octubre. En algunos hospitales nosotros vamos a adelantar el inicio del plan de invierno en el año 2013 y semanalmente hay reuniones en el Ministerio en el marco de lo que se llama el Plan Pueden, el Plan de Urgencia y Emergencia como estrategia nacional. Consultada sobre el caso de una mujer de 62 años que falleció luego de una infructuosa búsqueda de cama libre en el CTI, la jerarca dijo lo siguiente. Con tantas otras situaciones de fallecimiento que ocurrieron en los últimos días. El Fondo de Naciones Unidas presentó el resultado de un análisis sobre los jóvenes y cómo es la transición hacia la adultez. Se tomó la maternidad como principal evento que determina la llegada de las adolescentes al mundo adulto. Se constató una gran brecha entre la realidad de las adolescentes de sectores socioeconómicos bajos y los jóvenes de sectores con mejores condiciones. La investigación mostró que hay 2 modelos de transición a la maternidad en la sociedad uruguaya. Por un lado, las adolescentes que lo hacen de forma temprana, antes de los 20 años, que son quienes viven en entornos socioeconómicos precarios, con bajos niveles educativos y que residen en el interior del país. Por el otro, las jóvenes que tienen su primer hijo de manera más tardía, cerca de los 30 años, que crecieron y se desarrollaron en un contexto de más alto nivel educativo y residentes en Montevideo. Para la mayoría que tienen su primer hijo a una edad más temprana, este es el primer paso a la adultez. Sin embargo, las de maternidad tardía, los primeros pasos al mundo adulto son la independencia económica y la finalización de sus estudios. Esto dejó al descubierto una gran brecha. Para disminuir estas diferencias, Naciones Unidas propone un mayor impulso de políticas públicas de igualdad. Tenemos que tener no esta polarización, sino traer la reproducción entre los 20 y los 30 años, que es lo más adecuado. Y para ello hay mucho para hacer, mucho se está haciendo y hay mucho para hacer, fundamentalmente vinculado con mejorar las ofertas que las adolescentes tienen, las adolescentes con más carencias económicas, para que la maternidad no sea el único proyecto para dar el tránsito a la adultez y salir de su hogar natal, sino que hayan ofertas del ámbito educativo,
deportivo, desde el ámbito laboral, desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la actividad física y el turismo, para que puedan haber otras posibilidades y que no sea la vía final común el embarazo adolescente la única forma de independizarse. Este modelo se repite de generación en generación. Se repite que las que son jóvenes en la adolescencia, incluso en la juventud temprana, madres, tienen madres y abuelas que han sido madres adolescentes, que han sido madres tempranamente. Se repite, es una transmisión intergeneracional. Mujeres y varones. La próxima semana comenzará la vacunación en todo el país contra el sarampión. Deberán vacunarse en forma obligatoria los nacidos entre 1967 y 1987. La ministra argumentó las razones por lo que se apuesta a la campaña en esta época del año. Estamos próximos, ¿verdad?, a un evento deportivo donde distintas nacionalidades se contactan. Entonces, ese es un evento, ya pasó en el anterior Mundial de Fútbol, que hubo casos de sarampión, de alguna forma por el contacto entre poblaciones susceptibles, ¿verdad?, con poblaciones que tenían la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública recordó además que continúa la vacunación contra la gripe. Yo sé que estos días, con estos días lindos, la gente se olvida de que se viene el invierno, pero el invierno se viene. Recordar que la gripe es una enfermedad con una morbimortalidad bastante elevada, que genera además mucho ausentismo. Estamos contentos con la campaña de vacunación. Hasta el momento llevamos 130.000 personas vacunadas, pero necesitamos mayor cobertura. Especialmente le pedimos a los trabajadores de la salud, a los comunicadores que se vacunen y al personal de la enseñanza. Mañana se retomarán las indagatorias judiciales por el caso de los enfermeros procesados en 2012 por homicidio muy especialmente agravado. Este viernes, mañana, declararán los integrantes de la Junta Médica que analizó las historias clínicas de los 15 pacientes por los que fueron procesados los 2 enfermeros del Hospital Maciel y de la Asociación Española. En marzo del año pasado también fue procesada una funcionaria de esa mutualista por coautoría de homicidio. Hasta ahora, las pericias a las que pudo acceder TNU Noticias indican que tanto los pacientes que recibieron morfina como a quienes se les inyectó aire intravenoso no pudieron morir por estas causas, confesadas por los propios enfermeros. La semana próxima continuarán las actuaciones con las declaraciones de testigos y un careo entre el enfermero que trabajaba en la Asociación Española y la mujer procesada por coautoría. Quedó habilitada en Fraiventos la primera policlínica de atención integral para trabajadores sexuales. Vemos el informe de Daniel Rojas. Esta es la primer policlínica del interior del país de atención integral a trabajadoras y trabajadores sexuales. Funciona la órbita de la atención primaria de salud, con un equipo multidisciplinario que atiende una vez por semana. Anteriormente vos tenías que asistir al hospital local a sacar números el día lunes y a solicitar las órdenes el día lunes, el día martes a hacerte los exudados y extracción de sangre, y el día viernes pasar con los resultados ya levantados a que te atendiera el médico. Pasaba, o sea, más días en el hospital que trabajando. Las trabajadoras sexuales entienden que esto es un salto cualitativo de atención y sienta una base sumamente trascendente para determinar la existencia de red de trata de mujeres y la explotación sexual infantil. De hecho, sostienen que actualmente varias mujeres cruzan desde Argentina para trabajar en Uruguay. Están viniendo mujeres argentinas a trabajar en Uruguay en condiciones que las uruguayas creo que no lo permitiríamos, por más que muchas de nosotras hayan pasado por las redes de trata y tráfico, pero son mucho más despotas y mucho más dolorosas, ¿no? Y bueno, por lo que te digo, Uruguay es un paraíso, porque nadie controla nada. Entonces, en esta policlínica las mismas trabajadoras vamos a poder dar a conocer que hay tal o cual mujer argentina o brasilera trabajando en tal o cual condiciones. Desde Río Negro, con la cámara de Mariano Fagundes, informó Daniel Rojas, TNU Noticias. La Suprema Corte de Justicia le respondió al Parlamento sobre el traslado de la jueza Mariana Mota. La Corte indicó que el traslado de la órbita penal a la civil no disminuyó su grado o remuneración y señaló que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. El juez argentino Daniel Rafecas, quien entiende en varias causas por violaciones a los derechos humanos en su país, considera que a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, los delitos cometidos en dictadura son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
Rafecas sostiene que la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que debe primar en los países que suscriben los tratados internacionales. La cuestión en definitiva va a terminar, seguramente va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente. Es decir, hay un tribunal internacional que vigila el cumplimiento de parte de los países miembros de la normativa establecida en los tratados internacionales. Y el mensaje de la comunidad internacional, permítame decirlo, es muy claro en este sentido. Se deben remover todos los obstáculos materiales y jurídicos para impedir que estos crímenes queden impunes. El juez Daniel Rafecas estuvo el año pasado en nuestro país tomando declaración a varios testigos en la causa Automotores Orletti, centro clandestino de detención y tortura por el que pasaron tanto ciudadanos argentinos como uruguayos. Si bien por esta causa ya se dictaron varios procesamientos, se trabaja ahora en la situación de otros posibles implicados, entre ellos varios militares uruguayos. El presidente José Mujica dijo en su audición radial que es necesario implementar políticas de integración regional, sobre todo con Brasil, para mejorar la calidad comercial del Uruguay. El primer mandatario puso como ejemplo la posibilidad de desarrollo que tiene la industria naval si se logran estos acuerdos. Hay condiciones en el Uruguay por su ubicación, por su lugar, por la boca del río, para construir barcazas, para construir barcos de tamaños fluviales, desarrollar una industria que alguna vez tuvimos y después abandonamos. Es totalmente posible, pero es totalmente posible si tenemos dos cosas. Si tenemos el libre acceso al mercado brasilero, que naturalmente por su escala va a demandar centenares y centenares de las más diversas embarcaciones, basta mirar lo que son los ríos de Brasil. Y segundo, si estamos dispuestos a consumir los materiales básicos que la industria brasilera dispone, porque va a ser muy difícil que si importamos materiales básicos de China o de Estados Unidos, después Brasil nos vaya a comprar esos barquitos. Ojo, acá hay un problema de reciprocidad que lo tenemos que ir construyendo uno a uno. Es a esto a lo que le llamamos la lucha de los acuerdos por integración con Brasil. Y hoy procuramos empezar a establecer una política que permita ir avanzando, acumulando experiencia y avanzando para seguir creciendo, fundamentalmente crecer en valor, que es lo que va a determinar a la larga el aumento del poder adquisitivo de la sociedad uruguaya. La tasa de desempleo en Brasil en marzo fue de 5,7%, con una reducción de 0,5% respecto al mismo mes del año pasado. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar en la compra continúa a 18.70, mientras tanto en la venta subió a 19.20. El dólar interbancario billete 18,953. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90. Subió el real 8.60, 10.10. Y el euro billete por su parte bajó en la compra a 24.15 y subió en la venta a 25.15. La unidad indexada 2,5939. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició hoy una visita oficial de 2 días a Argentina. Cristina Fernández la recibió en la Casa Rosada para analizar una amplia agenda bilateral. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la de Argentina, Cristina Fernández, se reunieron este jueves en la Casa Rosada en Buenos Aires, en el inicio de una visita de 2 días de la mandataria brasileña, en la que se evalúa un amplio espectro de temas bilaterales. Rousseff había adelantado antes de viajar que todos los temas políticos, comerciales y de inversiones estarían en el análisis,
incluida la decisión de la minera Vale de suspender en marzo un proyecto para la producción de potasio a gran escala en Río Colorado, en la provincia de Mendoza, por casi 6.000 millones de dólares. Un comunicado de la Cancillería brasileña informó que además de la agenda económica, ambas líderes revisarán la situación del Mercado Común del Sur y de la Unión de Naciones Suramericanas. También estará en agenda la salida de Petrobras de Argentina, puesto que la estatal petrolera brasileña vendió los activos que tenía en las áreas de energía eléctrica y refinación y estaría terminando de cerrar un programa de retiro de la explotación de estaciones de servicios. Según la Cancillería brasileña, Rousseff y Fernández también aprovechan este encuentro para firmar nuevos acuerdos mixtos en áreas como ciencia, tecnología, innovación y también iniciativas en energía nuclear, defensa, empresas hidroeléctricas, construcción de satélites, industria naval y educación. El intercambio bilateral entre ambos países sumó en 2012 34.400 millones de dólares, con una caída del 13% con respecto a 2011. En Europa el desempleo tuvo registros históricamente altos en España y Francia. En Madrid además hubo protestas contra el gobierno. Vemos estas noticias. El desempleo en España volvió a subir en el primer trimestre de este año, afectando al 27,16% de la población activa, fortaleciendo el malestar social que este jueves llevó a miles de jóvenes a protestar ante el Congreso para pedir la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy. España registró en los primeros 3 meses 6.202.700 desempleados, según las cifras oficiales, y las protestas de este jueves incluyeron enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de varios detenidos y también heridos. A la cifra récord de desempleo de España, segunda más elevada de la Unión Europea detrás de Grecia, se sumó este jueves el mal dato del empleo en Francia, que en el mes de marzo vio la destrucción de 36.900 puestos de trabajo, superando los peores registros históricos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, indicó este jueves que el régimen sirio probablemente utilizó armas químicas en pequeña escala. Durante una rueda de prensa en Emiratos Árabes, el funcionario indicó que la Casa Blanca informó a los miembros del Congreso en los últimos días que los organismos de espionaje estadounidenses concluyeron con cierto grado de veracidad que el régimen de Bashar al-Assad ha usado armas químicas, especialmente gas sarín. El presidente Barack Obama había advertido que el uso de armas químicas ocasionaría un cambio radical en la posición estadounidense sobre intervenir en la guerra civil siria, que ya cumple 2 años. Luego de una larga sesión y un durísimo debate entre el oficialismo y la oposición, la Cámara Baja de Argentina aprobó en general, en el amanecer de este jueves, por 130 votos a favor y 123 en contra, una de las varias iniciativas de reforma judicial en debate, en este caso la modificación del Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus miembros, un proyecto que ahora deberá volver en revisión al Senado. Mientras se realizaba la votación artículo por artículo, donde el oficialismo alcanzó los votos necesarios, la oposición cuestionó el resultado de la votación del artículo 2, que establece el número de miembros del Consejo, y luego de un cuarto intermedio decidió retirarse del recinto en bloque. El kirchnerismo finalmente pidió repetir la votación del artículo cuestionado y obtuvo por segunda vez 130 votos positivos. Buenas noches para todos. Uno de los temas del día fue el estadio de Peñarol, nuevamente. En este caso, el préstamo del Banco República aceptó otorgar 20 millones de dólares, pero ajustando detalles de la garantía. Y les vamos a contar por dónde viene un poco la historia de este tema, la aceptación, pero claro, por un lado se intenta poner la recaudación, que es, tanto Peñarol Nacional recauda mucho dinero en cada partido, un promedio de $10 cada entrada, con 20, 30.000 o 40.000 personas en los estadios son $400.000 por partido, 300.000. Y también los derechos de televisión. Cobra Peñarol $280.000 mensuales, 3 millones de dólares al año, más o menos. O sea que en 10 años serían 30 millones de dólares. Estaría ese préstamo para el estadio de Peñarol, para comenzarlo a construir, como lo adelantaron también en septiembre y en diciembre, solamente ajustando esos detalles de la garantía. Y todos buscan algo en su institución. Llegó H hace poco a Nacional, Eduardo H, y también quiere construir, porque se lo adelantó a Televisión Nacional antes de viajar a Perú, un club social en la avenida 8 de octubre.
Un club social, Nacional teniendo 5 o 6 mil socios que uno le puede ofrecer, porque hoy los socios que tenemos son socios de corazón, ayudan y casi no reciben nada, más que poder ir gratis al estadio. Nacional, con todo el terreno que tiene acá entre 8 de octubre, lo que se dice la blanqueada, entre acá y el Parque Central, poder hacer un club que tenga piscina, gimnasio. En febrero Nacional tenía 60.000 socios en la nómina y se proponía llegar a los 100.000 en este año 2013. Vamos a hablar de la fecha, se va a jugar la 10ª y se va a dar algo diferente. Peñarol va a tener que salir del Estadio Centenario, va a tener que ir a jugar frente a Defensor Sporting al Francini. Esto opina Tabaré Silva. Es traerlo acá, a lo que es nuestra cancha, más allá de la localía, por nosotros, porque nos gusta jugar en nuestra cancha, y después porque también los últimos resultados no han sido favorables para ninguno de los dos equipos, tanto Nacional como Peñarol, más allá de que esto no te asegura que ganemos, eso es clarísimo. Se podía haber dado que los dos grandes tuvieran que salir a jugar afuera. Sin embargo, el partido de Nacional y River se va a jugar el lunes 19:30 en el Estadio Centenario. En la misma práctica de Defensor conversamos con Rentería. Extranjeros en el fútbol uruguayo, ¿para qué vienen? ¿Qué los motiva a llegar a un fútbol que en realidad no paga grandes fortunas? Bueno, es amigo de Tabaré Silva, lo conoció en España y esto nos cuenta. El técnico lo define como jugador. Bueno, es rápido, es potente, tiene muy buen remate. También lo define como persona. Como persona es muy tranquilo, muy bien. Tabaré y Emilio Rentería son amigos. Se conocieron en España, en el Levante. ¿Qué edad tenías? A los 17 años lo conocí. No, para mí fue un buen compañero donde siempre me estuvo aconsejando, ¿no? Nació el 9 de octubre de 1984. Su primer equipo fue el Levante de España. Se lo llevaron sin jugar profesionalmente en Venezuela. No nos esperábamos, ¿no? Salir de tan temprano de mi país. No es normal que lo encontremos en esa situación en Venezuela, que a los 16 años te ficha un club de fuera en Europa. Así fue pasando el tiempo. España, Estados Unidos, Venezuela. 8 equipos profesionales y... En el medio, lesiones. No jugué muchos partidos, empecé a jugar fue a los 20, por ahí 21 y... Terminó el contrato con el equipo español. Importante fue su llegada al Caracas, venezolano, en donde jugó Copa Libertadores. La liga venezolana mejora, también su selección. Ya para nosotros ya no es normal que fichan un venezolano pues, de Europa, ¿no? Como está Ronald Vargas, como han fichado muchos jugadores que han salido del Caracas Fútbol Club. Le gusta leer de política, no es seguidor del chavismo, tampoco del actual presidente Nicolás Maduro. Recomienda periódicos venezolanos. El primero que veo siempre es Líder en Deporte, el segundo que veo es Últimas Noticias, es sobre la actualidad del país, sobre la política y todo. ¿Votar no pudiste votar? No, de votar no pude votar. Bueno, se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores para el único equipo uruguayo que queda jugando esta Copa, para Nacional 22-15, frente al Real Garcilaso. La sorpresa de esta Copa Libertadores es un equipo nuevo que tiene una ventaja, juega a 3.400 metros de altura. Por eso Arruabarrena, que hoy cumple 20 años, hace 20 años que debutaba como jugador, es un técnico joven, llegó a Nacional, está prácticamente que debutando o iniciando su carrera, así como lo hizo Gallardo al frente de Nacional. Bueno, hoy tiene este objetivo con Nacional, que es seguir de largo la Copa Libertadores. Estadio Garcilaso, la máquina celeste, Real Garcilaso versus Nacional de Uruguay. Los tricolores jugaron en 11 oportunidades ante equipos incaicos por este certamen, 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Nacional no gana en Perú desde el 2008, cuando el Tacna venció por mínima diferencia a Coronel Bolognesi con gol de Bruno Fornaroli. Último antecedente de Nacional en la altura de Cusco fue en la Copa Libertadores del 2008, cuando cayó 2-1 frente a Cienciano. Real Garcilaso fue fundado el 16 de julio del 2009 por iniciativa de exalumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la ciudad de Cusco. Clasificó segunda en su grupo con 10 puntos, detrás de Santa Fe de Colombia. Ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 2, convirtió 8 goles y recibió 7. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido por el de pulmón y por cánceres de colon y recto unidos. Si bien las cifras vienen en descenso hace 20 años, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en el sexo masculino y fallecen anualmente unas 1000 personas, según datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra esta enfermedad.
En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es el que posee mayor incidencia y mortalidad. Más de 670 mujeres mueren por esta causa anualmente, casi 2 por día. Cada año se diagnostican 1.850 casos nuevos de cáncer de mama. En las mujeres el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar de incidencia, seguido por el cáncer cérvico-uterino. El cáncer de pulmón en las mujeres viene en aumento dramáticamente en el último tiempo y es una preocupación para las autoridades sanitarias. Tendencias indican que mientras los hombres dejan de fumar, las mujeres continúan o comienzan con ese hábito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en el espacio de los jueves recibimos a la doctora María Julia Muñoz, que es la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, para hablar de esta realidad que tanto golpea a los uruguayos y a las uruguayas. Bienvenida a Televisión Nacional, gracias por su tiempo. Bueno, un gusto para mí, la verdad que es un placer tratar de que las mujeres uruguayas tomemos cada vez más conciencia de lo terrible que es una enfermedad no diagnosticada a tiempo. Y esta conversación, esta charla se da en un momento también muy particular, sobre todo para aquellos quienes trabajamos en los medios de comunicación. Como yo decía, es una enfermedad que golpea y muchas veces duro, porque hace pocas horas falleció nuestra colega Clarita Berenbaum, que luchó durante muchos años contra esta enfermedad. Hoy veía que en la página de la Comisión Honoraria ustedes le hacían un homenaje. Un homenaje porque es una mujer uruguaya, una gran luchadora, una madre joven que contra todas las adversidades de la vida, con un cáncer verdaderamente muy particularmente agresivo, luchó con todas sus fuerzas y bueno, queríamos solidarizarnos con su familia, con su madre, con Nacho, su hermano, con todos y también transformarlo en un mensaje positivo, como una joven mujer enferma tuvo la capacidad de luchar, de tener sus hijos, de hacer el año pasado, en el mes de octubre, una obra para que concientizara a las mujeres sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Creemos que debe servir de ejemplo a todas para luchar contra esta enfermedad, no para deprimirnos y no hacer nada, sino al contrario, para retomar una bandera de lucha. La detección precoz ayuda muchísimo. ¿Y qué pueden hacer las mujeres? Todavía hay un sector de las mujeres uruguayas que se resisten a hacerse los controles o que lo dejan para otro día, o porque le falta tiempo, o porque hay una generación que quizás no lo considera necesario. Primero tenemos que recordar que todas las mujeres que trabajan tienen un día libre para hacerse la mamografía y el Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello de útero. La mamografía hoy, el programa de la Comisión Honoraria llegó a las 500.000 mamografías. Prácticamente la mitad de las mujeres uruguayas han por lo menos una vez tenido un estudio. ¿Es suficiente? No, porque hay un nicho de mujeres que nunca se ha hecho ese estudio y que además no tienen la costumbre de examinarse las mamas. Y nosotros decimos, el autoexamen de mama es gratis, conocer nuestro cuerpo es muy importante, las mujeres debemos examinarnos las mamas ante la duda, consultar o sin duda cada vez que concurrimos al médico, porque a veces concurrimos por otra cosa, decirle al médico que queremos que nos examinen las mamas. Es muy importante, el cáncer de mama se cura en cerca de un 90% cuando es diagnosticado en forma precoz. Hoy hay mucha medicación, hay mucho arsenal terapéutico para la lucha contra esta enfermedad, pero sin duda cuando es avanzada la enfermedad, el diagnóstico es más tardío, el pronóstico también es más sombrío. Y hay mamógrafos en todas partes del país, tanto en el sector público como en privado. A veces las mujeres nos dicen, me demora 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es verdad, pero en realidad en ese tiempo la enfermedad no avanza. Lo importante sí es hacérselo, no dejar porque le demore en darle la fecha, sino concurrir a hacérselo y saber que tenemos un día libre para nosotras. ¿A partir de qué edad se recomienda hacerse una mamografía? Bueno, en realidad muchas veces es el médico el que tiene que pautar la edad.
Cuando la mujer tiene antecedentes familiares, se debe comenzar más joven, en los 25 años, y si no, en realidad a partir de los 40 y hasta los 65 años. Pero depende muchas veces de los antecedentes familiares, de las características que tiene la dieta de la mujer, de la obesidad, del sedentarismo. Todos esos son factores que coadyuvan a la aparición del cáncer de mama. Ni que hablar también que hay factores que muchas veces ayudan a desarrollar la enfermedad, como fumar, no precisamente unido al cáncer de mama, pero sino el crecimiento tumoral es mayor también en las fumadoras, por lo cual la vida sana, alimentación saludable, ejercicio físico, no fumar, son factores que ayudan en las dos primeras causas de muerte, enfermedades cardiovasculares y cáncer. O sea que existe la posibilidad de prevenir el cáncer. Sin lugar a dudas. No, en el momento no existe la posibilidad de erradicarlo como otras enfermedades infecciosas, pero sí de disminuir notoriamente las cifras que en nuestro país son muy altas. Y también pensamos que factores como la alimentación influyen fuertemente y el sedentarismo. Nosotros somos, siempre lo dice el doctor Vistabarro, un país de personas sentadas. Nos cuesta mucho el ejercicio físico y por eso ahora se organizó con el 6º movimiento SER de Danone, con el apoyo de Disco y todas las cadenas, una corre-caminata que fue verdaderamente muy exitosa, con muchas mujeres jóvenes corriendo para no tener cáncer de mama. Hablemos de la vacuna que ha generado tanta polémica y opiniones encontradas. ¿Cuál es la posición de la Comisión Honoraria con respecto a esta vacuna? La Comisión Honoraria tuvo desde hace tiempo una posición favorable a la vacuna conjuntamente con el Papa Nicolau. Es una vacuna que necesita una educación importante porque es una vacuna que debe ir unida a la prevención por el Papa Nicolau. La vacuna sola no evita el cáncer de cuello de útero. La vacuna disminuye la probabilidad de tener cáncer de cuello de útero en un porcentaje alto. Las niñas que no han tenido actividad sexual deben vacunarse y después deben hacerse el Papa Nicolau seriado como las que no se han vacunado. Deben vacunarse, deben darse la vacuna completa, o sea, deben darse las 3 dosis y el Ministerio ha hecho un muy buen programa con el consentimiento informado de las jóvenes que en realidad se comprometen después a hacerse los exámenes porque también el cáncer de cuello de útero sí es una enfermedad que puede disminuirse notoriamente en el país porque se conocen más los factores de riesgo, ¿no? María Julia, le agradezco muchísimo su tiempo. Un teléfono, una página donde la gente pueda informarse. La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer está haciendo un trabajo muy intenso con distintas actividades. Exactamente, y bueno, la página de la comisión, www.urucam.org.uy, es un lugar donde pueden encontrar toda la información al día, información también sobre la enfermedad, la información que puede obtener el público sobre los tratamientos y los teléfonos también. Figuran allí en la página. Hay que perder el miedo a decir Exactamente, cáncer. hay que perder el miedo a la palabra, cáncer hace que el cáncer pase a ser una de las enfermedades crónicas que más se cura, como lo dice siempre el profesor Tabaré Vázquez. María Julia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Continúan con Andrea Tavares. Se estrenó hoy en Montevideo otra película del británico Ken Loach, La verdad a cualquier precio. Giovanni Rosas vuelve a la pantalla montevideana con una película realizada en el año 2010, aunque recientemente estrenada en nuestro país durante el Festival Internacional de Cine. La última invasión a Irak es tratada por Loach a través de los personajes Fergus y Frankie, dos amigos desde la infancia que se encuentran trabajando en un equipo de seguridad privada en Bagdad. Uno de ellos muere en septiembre de 2004 en un atentado en la ruta más peligrosa del país. Su amigo rechazará la versión oficial de lo sucedido y desarrollará su propia investigación para aclarar el hecho.
Como nos tiene acostumbrado Ken Loach y su habitual guionista Paul Laverty, el film mezcla denuncia política y social con una buena estructura narrativa y la destacada escuela de actuación inglesa. La verdad a cualquier precio se estrenó este jueves en Cinemateca 18 y estará en cartel hasta el 8 de mayo. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Noel Cisneros. El viernes, al igual que en las jornadas anteriores, comienza fresco, con nieblas y neblinas aisladas, registros termométricos que se elevan gradualmente hacia la tarde, generando condiciones templadas a cálidas, con escasa nubosidad. Y si hace planes para la noche, tendrá temperaturas agradables con cielo despejado. El sábado se inicia con mínimas moderadas y cielo escasamente nublado. Al avanzar el día, las temperaturas ascienden rápidamente, generando una tarde cálida, con progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste litoral con tormentas y lluvias. Por lo que si regresa tarde, no podrá olvidar el paraguas. Amnistía Internacional del Uruguay presentó un video de una marcha masiva en defensa de los derechos humanos por 18 de julio. Los participantes fueron grabados de forma individual y luego se hizo una edición. Nos vamos con esas imágenes. Continúen ustedes en TNU. Ya llega Cuéntame. Buenas noches. De los medios, y aunque la mayoría de las personas están a favor de la defensa de los derechos humanos, muchas veces para las organizaciones es difícil convocar una marcha masiva. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.